este día en el que conmemoramos de manera especial la efemérides del Padre Márquez y el día de la alfabetización, vamos a encomendarnos al Señor pidiendo su presencia en medio de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Jesús, mi Señor y mi Dios, te adoro, te amo, te glorifico en todos tus estados y misterios. Adoro el ardiente deseo que tienes de vivir y reinar en mi alma. Humildemente te pido perdón por los obstáculos que he puesto para no permitir que tu reino habite en mí. Me entrego y sacrifico totalmente por ti, porque solo quiero vivir para formarte y hacerte vivir y reinar en mi alma y en todas las almas del mundo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías oscura de un volcán tras la cima desnuda. Hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte si morimos pensando en tu amor, defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos serán muchos, Honduras, tus muertos, pero todos caerán con honor. Tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda. Hay un astro de nítida luz. Esta mañana de septiembre estamos aquí en un lugar especial, en la Plaza Jardín de Huinope,
Parque Central Francisco Antonio Márquez. Nos encontramos con el profesor Abel Gómez. Vamos a hablar un poquito sobre la vida, obra de Francisco Antonio Márquez. Hablar de Francisco Antonio Márquez no es nada fácil. No hablar de él también sería dejar una página o varias páginas de la historia de nuestro país por fuera. Pero también cuando hablamos de él podemos dejar muchos vacíos y quedar comprometidos con este personaje. ¿Por qué estamos haciendo este pequeño trabajo? Pues en este bicentenario de nuestra independencia queremos inculcar a toda la juventud de este bello municipio de nuestro país, Honduras, los valores cívicos, el amor por nuestros próceres, y no podemos dejar a un lado a nuestro prócer que decidió que este terruño fuera su última morada. Orgullosamente huinopeña y admiradora de Francisco Antonio Márquez, le vamos a hablar un poco, en un resumen. Ojalá y que esto inspire a la juventud de este municipio para que también busquemos información y nos llenemos de todos estos grandes legados que nos dejaron nuestros próceres, especialmente en este pueblo huinopeño que nos ha dejado un gran legado, un hombre que es de admirar. Por decir así, un héroe olvidado, un héroe que nosotros como huinopeños debemos de resaltarlo porque está a la altura de José Francisco Morazán Quesada, de Dionisio de Herrera, de José Trinidad Cabañas y de los demás héroes. Profe, usted es el más indicado para que nos ayude con algunos puntos específicos sobre la vida y obra de Francisco Antonio Márquez. Buenos días, gracias por invitarme. Francisco Antonio Márquez es parte de la historia de Honduras y de Centroamérica, y parte de la historia, en forma específica, de nuestro querido y bello pueblo de Huinope. Márquez nació en Tegucigalpa el 12 de febrero del año 1786 y a la edad de 12 años fue llevado a Guatemala para estudiar allá y luego entrar a la Universidad de San Carlos Borromeo, donde se graduó de bachiller en Derecho Civil y en Filosofía, y luego en Derecho Canónico en el año 1808. Quisiera esta mañana hacer énfasis en el carácter de Márquez desde el punto de vista independentista. Márquez regresó a Honduras, allí por el 808-809, a la muerte de su protectora, doña María Francisca Márquez. Y entre sus herencias recibió un grupo de esclavos. Y Márquez dijo: los hombres nacen libres y deben vivir libres. Es una de las características que más admiro y que debemos admirar de los españoles criollos de su época, ¿verdad? Porque él recibe como parte de su herencia esclavos y él se considera el primer liberador de los esclavos de Honduras. Sí. Nadie antes que él había liberado esclavos en Honduras. Luego Márquez se desempeña como sacerdote en varios lugares, en Cuenca-Tatumbla, Gracias Lempira, Yuscarán y Texiguas, en este departamento. Precisamente se encuentra en Texiguas el 3 de octubre de este año 1821, cuando llegan los pliegos de independencia, y él decide hacerla pública, para lo cual escoge a uno de sus mejores alumnos, ya que él tenía una escuela allá,
a la que asistían alumnos de Tegucigalpa y de otros lugares. Entonces el alumno elegido fue Joaquín Rivera, que luego él fue presidente en 1833, presidente de Honduras. Y se dice que cuando Joaquín Rivera leía el acta, Márquez lo detenía para ir explicando algunos términos que eran un poco difíciles de entender en ese momento. Y al final él entró a su aposento y sacó una canastita repleta de monedas de plata y la lanzó al público. Entonces, el padre Márquez en ese momento ejercía como cura párroco en Texigua. Sí, sí, fue precisamente el último lugar donde él ejerció, porque como decía, él celebró con júbilo la llegada de los pliegos de independencia y en mi parecer fue el segundo acto público en el que él demostró que realmente era amante de la libertad. Después, él fue nombrado para representar a Tegucigalpa ante la Capitanía General. Centroamérica necesitaba organizarse, se iba a formar una asamblea legislativa y había que darle forma a esta nueva república. Fue así como él llegó a Guatemala y allá fue nombrado él como miembro de la comisión para fundar las bases constitucionales de Centroamérica, fundamentado en que él ya había leído las constituciones de Estados Unidos, de Colombia y de Venezuela. Quiere decir que era una persona también muy interesado en la política, esa política que interesaba a esos países, y firmante del Acta de Independencia Absoluta de Centroamérica del 1 de julio de 1823. Entonces lo seguimos viendo ya como una persona, un prócer de nuestra patria, de la independencia de nuestra patria, fundando esos bastiones importantes que es la parte legal. Sí, cuando se habla de Francisco Antonio Márquez, bueno, el himno es como una biografía de él, ¿verdad? Como una biografía resumida, donde dice el apóstol, donde dice el maestro, donde dice el sacerdote, donde habla del agricultor. O sea, un personaje polifacético en ese momento. Ahora podemos decir, bueno, hay tanta facilidad de que una persona tenga todas esas virtudes o tenga todas esas facilidades, pero en su momento, pues, sí era bastante admirable cómo él se inclinaba por diferentes aspectos, ¿verdad? En la política, en lo religioso, en su pensamiento libertador, ¿verdad? Incluso aquí en nuestro municipio le debemos grandes cosas, ¿verdad? Los cultivos de los cítricos, los cultivos del café, de las flores, o sea que un gran hombre, ¿verdad? Sí. Otro acto independentista que me lo salté, previo a la independencia, para los estudiosos que conocen de la historia saben que hubo una constitución de Cádiz, llamada así Constitución de Cádiz de 1812. Esa era una nueva constitución de España que, por supuesto, era innovadora y visualizaba ya un poco diferente el concepto de esclavo, ¿verdad? El concepto de criollo. Fue así como Márquez exigió que se cumpliese
lo estipulado en esa constitución referente a los mulatos. Y para ese tiempo, donde habla del voto activo y pasivo. Activo y pasivo del mulato, ¿verdad? En ese tiempo él se encontraba como sacerdote en Yuscarán, y ustedes recordarán, era un pueblo minero, y por supuesto había muchos mulatos, ¿verdad? Es decir, hijos de negros con indias, con nuestra gente, digamos, sí. Entonces, eso costó. Bueno, si es que incluso creo que la Constitución en algunos lugares fue jurada ya hasta allí por los años 20, pero sí hubo una resolución a favor de esos mulatos de Yuscarán, un éxito a la petición, el esfuerzo que había hecho Márquez. Entonces, como ven, Márquez era una persona interesada en la igualdad entre los elementos de la sociedad. Para ese tiempo, el esclavo era casi como si no fuera ser humano. El mismo hondureño propio, auténtico, nacido en este territorio y hijo de gente de este territorio, era gente que prácticamente solo vivían, no tenían propiedades, no disfrutaban de derechos civiles y políticos, pero sí lo lograron los criollos para ese tiempo, ¿verdad? Los que eran hijos de españoles, nacidos de españoles, y algunas veces ya de segunda, tercera generación, gente que ya sus abuelos habían nacido en este territorio. Ellos sí tenían riquezas, negocios, pero el resto de la gente propiamente hondureña, digamos, no disfrutaba de eso. Okay, entonces, hablamos de Márquez en su intervención a nivel de lo que nosotros conocemos en Centroamérica, Honduras, y luego cómo Márquez llega a Huinope, cómo tenemos el único prócer enterrado en Honduras, precisamente en Huinope. Bueno, no dice mucho la historia propiamente, pero al estudiar su vida uno va haciendo algunas conclusiones. Si Yuscarán está a este lado y Texiguas a este lado, había paso por Huinope. Si Márquez contesta una carta a Cabañas de Mandasta, de esta zona aquí, entonces esta zona era un área muy conocida para él. Tanto que dice la historia que cuando él decidió retirarse a su vida civil, pasó por Huinope. Al decir pasó por Huinope, me da la idea que venía de Texiguas, porque allá posiblemente era donde él tenía algunas cosas, quizás en Mandasta. Entonces, al pasar por Huinope, dice que la gente del poblado le suplicó que se quedara por acá, porque él les contó que él iba para la mina de Agalteca, en Cedros, porque era de su propiedad y había pensado establecerse allá. Pero indudablemente Huinope siempre ha poseído su belleza, especialmente su belleza natural. Y indudablemente pasar por Huinope no era solo porque era un paso obligado, sino más bien era algo deseado. Entonces posiblemente él se quedó aquí unos días, conversó con algunos amigos y dice que lo convencieron que se quedara en Huinope, cosa que me parece que no fue difícil para él. Pero él queda como cura párroco. No. O como persona normal. No, recuerde que le decía que él ya había decidido retirarse a su vida civil, a su vida privada. Entonces él aquí adquiere algunas propiedades, ¿verdad? Porque cuando él muere, quizás unos 20, 30 años después de eso, en 1842, él dice, dejo las casas de Huinope a puerta cerrada, es decir, con todo lo que está dentro, con sus respectivos huertos, a los hijos de Ramona Sánchez. Entonces,
Sí, él había adquirido muchas cosas aquí. Quizás es digno recordar que Marcos no era pobre. No era pobre. Su descendencia. Él había recibido muchas herencias. Entonces, él era dueño de la mina de Agalteca. Era dueño, supongo yo, de algunas casas en Tegucigalpa. Y estas cosas le producían, le generaban más recursos, de manera que aquí era, digamos, uno de las personas acaudaladas de Huinope. Empezó a ayudar a la gente. Bueno, cuando él llegó y se estableció aquí, él lo hizo ya como en forma consciente de que era en forma definitiva, que él ya no iba a estar por México, por Guatemala, por Gracias, por Tatumbla, por Yuscarán o por Texiguatzin, sino que él iba a vivir aquí. Y por eso se hizo de todas estas propiedades y empezó a cultivarlas de una forma extraordinaria, digamos. La gente de repente se sorprendió. Él empezó a traer plantas de Guatemala, que era un lugar donde él ya había vivido bastantes años. Entonces, sí, no eran comunes. Bueno, eran más bien totalmente extraños. Trajo la naranja y supuestamente ahí los otros cítricos, mandarinas, limas, naranja de chiche, naranja lima, el perote, los duranos, los brillos y el café. La historia ahora dice que el café se introdujo a Honduras por Huinope. Entonces el padre Márquez trajo el café a Huinope, empezó a cultivarlo aquí y de aquí se fue diseminando al resto del país. Gracias por el país. Y ahora una de las mayores divisas que le entran al país es por el cultivo del café. Pensar que ese grano que llegó a este pueblo sea el que se haya esparcido. Sí. Definitivamente, Francisco Antonio Márquez, nuestro prócer, no solamente nos ha dejado el legado de las flores, las frutas, sino que también grandes hombres que de su descendencia todavía nosotros hemos tenido el privilegio de conocer a alguno de su descendencia directa. Bueno, nosotros podríamos hacer de repente alguna comparación con otros personajes. Por ejemplo, en la historia de Huinope existe Marco López Ponce, que fue considerado el segundo en América, el primero en América Latina, de dominio de derecho romano. Él era catedrático en la Universidad de Derecho Romano, pero él no dejó descendencia, como nos hubiese gustado. Entonces, es algo que donde Márquez pudo incluso trascender a su lapso de vida, que lo hizo muy bien, pero pudo trascender a través de allí. Y ha hecho falta un poco de investigación para saber en Huinope cuáles son los descendientes de Antonia, que es la primera de la lista de los herederos de Márquez, de Juan o de Leonor. De Leonor he escuchado algún poco, pero sí conocemos la descendencia de Honorina, ¿verdad? Porque Honorina se casó con otro hombre bastante acomodado de la comunidad, de la familia Valladares, don Paulino Valladares, conocido como Paulino Valladares el Viejo, porque entre sus hijos nació otro al que le pusieron Paulino. Entonces Paulino Valladares el hijo, Paulino Valladares el doctor, o sea, el periodista, el grande en el periodismo hondureño y centroamericano. Príncipe, gracias profesor, al príncipe de las letras centroamericanas, porque él se destacó en Nicaragua en un periódico y también se destacó en Salvador con otro periódico. Entonces, por eso el pueblo de Huinope nos debemos de sentir muy orgullosos y inculcar a nuestros jóvenes, ¿verdad?, el orgullo por este personaje, porque definitivamente no podemos quedarnos cortos, ¿verdad?
recordando y valorando a Francisco Antonio Márquez, un personaje, como lo había dicho anteriormente, de una talla a la par de Francisco Morazán, pues decimos en diferentes aspectos, ¿verdad? Pero con un gran legado. Y el pueblo huinopeño, el legado nos reconocen en nuestro país, cuando decimos Huinope, la naranja Márquez, ¿verdad? Entonces, yo quería recalcar eso, profesora, que Márquez fue como el mejor regalo que ha recibido, ¿no? Porque él, a través de los productos que inició cultivando Huinope, empezó definitivamente a darle trascendencia a Huinope. Nada ha hecho tan famoso a Huinope como el cultivo de la naranja, ¿verdad? Ahora el Festival de la Naranja, los derivados de la naranja. En cualquier lugar del país es fácil ubicar a Huinope cuando se habla de la naranja. Y la gente recuerda, sí, el Festival de la Naranja o otros actos relacionados con la naranja, el famoso vino de naranja. Pero yo digo que Márquez hizo algunos actos trascendentales cuando él decidió quedarse en Huinope, cuando él dijo en su testamento: quiero ser sepultado en el Campo Santo de Huinope. Esto ha provocado que entre los ya entendidos en la materia dicen que la independencia de Honduras tiene 3 próceres: Herrera, Valle y Márquez. Y Herrera está en El Salvador, Valle está en Guatemala y solo Márquez está en Honduras, y precisamente en este puntito tan importante de Honduras. profe Abel, entonces hablábamos de que uno de los 3 considerados próceres de la independencia está enterrado aquí en Huinope, y precisamente acá estamos en la tumba que alberga los restos de nuestro querido Francisco Antonio Márquez. Yo quisiera señalar un par de elementos. Uno es que de repente cuando mencionamos a Márquez a la par de esos grandes hombres de la historia de Honduras, algunos lo ven hasta como un poco abusivo y otros lo ven que uno lo pone en un lugar que no le corresponde. Pero cuando estudiamos realmente la vida y obra del presbítero Francisco Antonio Márquez, nos damos cuenta que el nivel de la personalidad de Márquez no se queda abajo de ellos, y es posible que en algunos factores hasta lo supere. Por ejemplo, el carácter polifacético de Márquez, que bien lo dice Rómulo Ernesto Durón en la biografía de Márquez, que Márquez fue grande como agricultor. Solo imagínense que dictó el patrimonio de este municipio y empezó también, trajo a Honduras el cultivo del café, que es un patrimonio de más de 100,000 familias en nuestro país, y uno de los productos importantísimos en la exportación de Honduras, que genera muchas divisas. Pero Márquez también fue sacerdote en 4 lugares importantes del país. Pero Márquez también fue un independentista. Y aquí quisiera sacar a relucir el segundo aspecto. Alguna gente también no entiende mucho cuando hablamos de que los próceres de la independencia sean Herrera, Valle y Márquez. Pero se hacen la interrogante: ¿y por qué los otros no aparecen en esa lista?
porque cuando hablamos de prócer, hablamos de alguien que está provocando algo. Sí. Y cuando hablamos de independentista, entonces estamos hablando de hombres que lucharon para que nuestros territorios fueran independientes. Participaron en Sí. Por ejemplo, el general José Trinidad Cabañas es un hombre muy importante en la historia de Honduras, pero cuando nuestro país se independizó junto a los otros 4 países, Cabañas tenía 16 años, era prácticamente un cipote, ¿verdad? Ahora, su actuación importante fue como un unionista, luchando a la par de Morazán para que estos países se mantuvieran unidos. Y también otro elemento importantísimo en la vida de Cabañas es su honradez, que si le echáramos una pizca de la honradez de Cabañas a cada uno de los ciudadanos que intervienen en la administración pública de nuestro país, definitivamente la historia fuera diferente. Y nos ubicaríamos en un lugar preponderante cuando se habla de países con poca corrupción, como el caso de Costa Rica. Entonces, recalcando, Márquez es independentista, porque ya lo habíamos dicho, liberó esclavos, luchó para que los mulatos de Yuscarán tuvieran sus derechos, especialmente derecho al voto activo y pasivo, y porque celebró la llegada de los pliegos de dependencia. Por eso es independentista. Profe, y fue diputado cuando la Federación Centroamericana por varias veces. Allí quería llegar. Él se constituye en prócer porque va provocando las bases, las columnas de nuestra Centroamérica y básicamente de nuestra Honduras, siendo un legislador a nivel centroamericano en Guatemala, de la Federación Centroamericana, y siendo también un legislador en Honduras, en la cual fue diputado a la Asamblea Legislativa, lo que hoy es Congreso Nacional, en 8 ocasiones, y en 4 de ellas fue presidente, solo para que se hagan la idea que no era un diputado común y corriente, ¿verdad? Entonces, en sus oportunidades en que él fungió en el Congreso Nacional, decretaron leyes importantes y luchó para que nuestros países tuvieran una base legal que fuera orientada a la igualdad, ¿verdad? No tanto a la desigualdad, que fuera orientado a la justicia. Entonces, Márquez es un hombre que se destacó en muchos elementos que, para decirlo de alguna forma, se necesitarían algunas veces muchos hombres para hacer lo que era Márquez. Que era una sola persona. Sí, por ejemplo, Morazán tuvo una hija en El Salvador y tuvo otra hija en Nicaragua y creo que también en Costa Rica. Pero no nos dejó. Qué bueno que hubiera habido un hijo de Morazán que hubiera nacido en Honduras y que de preferencia se hubiera llamado Francisco Morazán, ¿verdad? Entonces, cosa que Márquez, a pesar de las grandes dificultades que había en su momento, y aún las existen, de que los sacerdotes no puedan tener hijos, él en el año 1830 creó una ley que permitía que los sacerdotes, igual que los demás hombres, las demás personas, se pudieran casar. Y al no lograrlo, se vino a Huinope y aquí sí procreó una familia y nos dejó la mejor herencia que pudo habernos dejado de su sangre, la genética de su personalidad, en grandes hombres como el abogado Ramón Valladares Soto, que defendiera nuestro caso en el problema limítrofe con El Salvador, y que un 11 de septiembre del año 1992 celebráramos con júbilo que la Haya nos adjudicó
el 72% de los terrenos en litigio. Me refiero al abogado Ramón Valladares Soto, que naciera en Huinope en el año 1919. Entonces, Márquez tiene una personalidad tan completa que, como usted ya lo dijo en algún momento, ocuparíamos realmente mucho espacio para poder cubrir todo lo que Márquez fue, aún dejando algunos elementos fuera. Aquí atrás de nosotros hay un mausoleo que dice familia Valladares. Era de su yerno y de su hija. Aquí dice PB, Paulino Valladares, que era su yerno, y dice HDB, que era su hija, Honorina de Valladares. Entonces, es un legado tan rico el que nos dejó Márquez, que es realmente injusto que le rindamos tan poco tributo. Y precisamente esos, por decir algo, eso que otras personas lo miraran como algo negativo, ¿verdad? Nos favoreció a los huinopeños, porque si Márquez no se hubiera tenido el desligarse de su iglesia, a lo mejor no hubiera llegado a Huinope, o si se hubiera casado, igual creo que no hubiera llegado a Huinope, ¿verdad? Entonces esas desdichas de Francisco Antonio Márquez nos favorecieron a los huinopeños, porque él llega a Huinope precisamente por desligándose de la Iglesia Católica y porque él tuvo la idea de formar una familia con una joven en su momento. Entonces, creo que eso nos favoreció que este gran hombre se quedara en este pueblo, y al estudiarlo realmente uno se queda corto, ¿verdad? Se queda pensando por qué no es un héroe, un prócer, que lo pongamos en los altares cívicos a nivel nacional, pero necesitamos estudiarlo, necesitamos profundizar en eso, ¿verdad? Porque ahí es donde nos damos cuenta de la figura tan importante que era este sacerdote. Pues fíjese que precisamente, bien importante lo que usted acaba de señalar. Yo considero que fue parte del esfuerzo, del sacrificio de Márquez al crear una familia, porque eso le ha valido ser prácticamente borrado de la historia. Y a Márquez nosotros le llamamos un prócer olvidado. Y su gran error fue precisamente ese. Errores que, visto a través de la lupa de los hombres, se ven, pero cuando se hace un análisis ya más fundamentado en la naturaleza humana, más fundamentado en los principios más intrínsecos de la exigencia al humano de parte de Dios, nos damos cuenta que no son errores. El hombre fue llamado a multiplicarse, no fue llamado a abstinencia. Pero sí reconocemos que eso fue tan mal visto que personajes tan importantes en Honduras, como el caso del doctor Ramón Rosa, fueron unos de los encargados de borrar a Márquez y de criticarlo severamente, incluso en cosas un poco ridículas, en que al hacer un análisis fuerte nos damos cuenta que el equivocado era precisamente Rosa, porque llamó la atención en algunos elementos en que realmente no tenía mucha razón. Fíjese que Márquez, es bueno mencionarlo, que Márquez se llevaba bien con Morazán, se llevaba bien con Cabañas, con Dionisio de Herrera. Entonces, quizás su carácter de sacerdote en ese tiempo no lo ponía exactamente al nivel de la lucha de ellos. Pero cuando vemos
sin prejuicios la historia de Márquez, nos damos cuenta que realmente él no hizo cosas malas. Eso de tener cosas hijos... malas vistas desde del punto de vista, o sea, se miraban malas porque en ese momento y en todas las culturas la idiosincrasia del pueblo era ese, ¿verdad? Más, Porque mire, ajá. aún se mira malo. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Después de eso. Precisamente estamos cumpliendo 200 años del periodo que estamos hablando. Y aún ahora se mira malo que un sacerdote pueda tener hijos. Ahora, él no buscó la puerta de atrás. Él lo quiso hacer legal y por eso lo legisló. Y luego, él se retiró de la iglesia para vivir su vida privada, ¿verdad? No se dice en ningún momento, mientras él oficiaba en tal iglesia o el párroco de tal zona, él tenía 2 o 3 hijos. Entonces, ha tenido Márquez enemigos que lo han tratado de borrar, como el caso de Ramón Rosa, pero han habido muchos otros que quizás en forma secreta o más discreta, en efecto, lo han hecho. Este trabajo que hizo Rómulo E. Durón, si uno ahora lo he estado revisando, la biografía de él, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Creo que sí, él sacó gran parte de su persona, de sus hechos, de su historia, y por eso nosotros podemos tener este conocimiento en este momento. Entonces, Rómulo E. Durón hizo un gran trabajo para que Francisco Antonio Márquez nosotros lo miremos y lo podamos valorar por todas las cosas que mire, si él ha allá hecho. por fines de la década de los 80 yo me di cuenta que prácticamente la historia de Márquez era muy vaga, y me propuse que el colegio, a través de su maestra de sociales, la profesora Zoila Herrera, rescatara los elementos que todavía se podría rescatar a través del conocimiento popular. No hubiera sido mucho lo que se hubiera podido hacer si no nos encontramos con esa revista de la Sociedad de Geografía e Historia y de Tegucigalpa, de abril del año 1942, en que se describe todo el proceso de la conmemoración de los primeros 100 años de la muerte de Márquez, y se incluye allí como elemento central la biografía del padre Márquez, escrita por el doctor Rómulo Ernesto Durón, de una forma hecha, como se dice, con las manos, tan pulida, que incluso él fue el ganador con esa obra del premio al Ateneo allá en Tegucigalpa en el año 1915. Dichosamente rescatamos esos elementos tan importantes, fundamentales en la historia, la biografía de Márquez y los otros actos que se hicieron conmemorativos del primer centenario de su muerte, y que incluso aprovecharon unos hombres grandes como Esteban Guardiola para hacerle un himno a Márquez y lograr que ese hombre de la música hondureña, Rafael Cuello Ramos, escribiera la música al himno al padre Márquez, entre otros elementos que están en esta revista. Definitivamente podemos hablar tanto y solo podemos decir gracias a este personaje que, como lo repetimos y queremos que no solamente se repita, sino que se quede en el corazón de cada huinopeño, hacerle homenaje a cada momento, porque creo que cada paso que damos por este municipio hay rastro
de nuestro prócer Francisco Antonio Márquez. Así es, profesor. Queremos agradecer a estos jóvenes interesados en la historia y interesados en sacar a relucir elementos tan importantes en la historia y la vida de Huinope, como es este caso, la obra, la vida del presbítero Francisco Antonio Márquez, que después de tanto tiempo, llegando a los 200 años, todavía podamos recordarlos, gracias a personajes como el doctor Rómulo Ernesto Durón. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Yolibet Rodríguez Borja, soy alumna del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas y estudio en el Instituto Técnico 1. Yo les voy a hablar sobre lo que es la guacamaya o guara roja, el ave nacional de Honduras. La guara roja o guacamaya roja es nativa de Honduras, principalmente de la Mochique, y gracias a un proyecto de conservación se les puede ver volando libremente en el Parque Arqueológico de Tocantins, ahora declarado como Valle Sagrado de la Guacamaya Roja. Su hábitat se extiende desde el sureste de México hasta las selvas de Cochabamba en Bolivia. Prefiere los bosques tropicales húmedos, cerca de abundantes fuentes de agua. En Honduras existen dos especies de guacamaya, la guara roja o guara macao y la guara verde o guara ambigua. Y recientemente se han introducido otras especies. Es popular como ave doméstica por su comportamiento sociable y porque aprende a imitar palabras. Fue venerada por las civilizaciones mayas, aztecas y hasta por el imperio inca en Perú, por la belleza de su plumaje. La guara roja o guacamaya roja fue declarada ave nacional el 28 de junio de 1993 por el Congreso Nacional de Honduras, como medida para preservar la fauna y la diversidad biológica con la que cuenta Honduras. Ese mismo día se nombró al venado cola blanca como mamífero nacional de Honduras. La guara guacamaya, además de sus dos nombres, también es conocida como papagayo, o también se le suele llamar como guacamaya roja centroamericana, guacamaya bandera, lapa colorada o lapa roja. El nombre guacamaya proviene de las lenguas tupíes de Brasil, donde el vocablo ara significa fuerte y macao significa precisamente guacamaya. Algunos nombres comunes en español con los que se le denomina en América Latina y particularmente en Sudamérica son caraba, siete colores, arará, guacamaya bandera, guacamaya escarlata y guacamaya amarilla o roja. Pertenece a la familia de las citácidas. La guara roja fue clasificada en 1798 por el sueco Linnaeus como Citáceo macaco. Su nombre científico es aramacao. Es un ave de bello plumaje rojo, amarillo y azul, y su alimentación se basa en néctar, raíces, frutas, cereales y nueces. La guacamaya tiene todas las características de un loro común, con la singularidad de poseer colores muy vivaces en su plumaje, como ser el rojo, el amarillo y el azul. Tiene una cola muy larga y atractiva, y su hábitat natural son zonas muy selváticas. Las alas largas y puntiagudas presentan una ancha franja de color amarillo, que está formada por las coberteras alares mayores y medianas. Y las remeras son de color azul oscuro y las coberteras inferiores del dorso del obispillo y de la parte superior e inferior de la cola son de color rojo, anaranjado y castaño. La amplia zona de la piel desnuda y blancuza de la cara está atravesada por diminutas líneas de plumas rojizas apenas visibles desde lejos. El pico es grande, robusto y ganchudo, con la mandíbula superior de color blanco hueso y la mandíbula inferior de color negro.
Los ojos son redondos con el iris amarillo pálido y verdoso y ubicados muy lateralmente a ambos lados de la cabeza. Patas de color gris oscuro y 4 dedos, 2 delante y 2 atrás, que le facilitan desplazarse por las ramas de los árboles y sujetar su alimento. Las hembras son algo más pequeñas, con el pico más grueso, curvado y corto. Los ejemplares jóvenes tienen la mandíbula inferior de color grisáceo, el iris castaño y la cola más corta. Se emparejan de por vida después de los 4 años. La hembra pone 2 a 4 huevos en la cavidad de un árbol, se empollan por 24 a 25 días, crían a sus polluelos por 105 días y al año se separan las tapadas. Son utilidades de aproximadamente 30 años y miden entre 81 y 96 centímetros de largo, pesan alrededor de 1 kilogramo. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Barahona, estudio en el Instituto Técnico Winope, curso segundo de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas. Les voy a hablar un poco sobre el mamífero nacional de Honduras, el venado cola blanca. El 28 de junio de 1993, el Congreso Nacional decretó el venado de cola blanca, Odocoileus virginianus, como el mamífero nacional de Honduras. Ahora es uno de los símbolos patrios de Honduras. Como una medida para conservar nuestra fauna y sobre todo nuestro medio ambiente de la depredación desmedida, el soberano Congreso Nacional de la República de Honduras emitió el decreto ejecutivo número 3693 en junio de 1993, el cual constituye como símbolo de nuestra fauna nacional el venado cola blanca, cuyo nombre científico es Odocoileus virginianus. Es una de las 2 especies de venado que existen en Honduras y pertenece a la orden de los arqueodáctilos y a la familia de los cérvidos. Habita en llanuras y siervas ricas en vegetación y se le puede encontrar donde quiera que existan vastos pinares. Permanece solitario en su zona y se le ve de noche casi siempre. Es rumiante, alcanza un peso de 40 kilogramos, tiene una alzada de 73 centímetros medidos a la cruz y 140 centímetros de largo, incluida la cola. Su alimentación se basa en hierbas, hojas, renuevos, líquenes y musgos y hasta frutas. Solo los machos poseen una cornamenta que cae cada año. Ellos tienen un sentido del olfato muy sensible, son nadadores. Sus depredadores naturales son el puma, el jaguar y los cazadores humanos. En las escuelas de Honduras se conmemora el 28 de junio, el Día del Mamífero Nacional de Honduras, para recordar nuestra responsabilidad en el respeto y cuidado de nuestra fauna nacional. También se celebra como el Día del Ave Nacional de Honduras, la guacamaya roja, ambos declarados símbolos nacionales de Honduras. Además de Honduras, también el país centroamericano de Costa Rica declaró el 2 de mayo de 1995 como símbolo patrio del venado cola blanca. ¿Que pa' qué vino la Juana Ruca si este rencor se iba a volver? Pues en los montes es unos viejos sin ilusiones, sin porvenir. ¿Que pa' qué vino la desgraciada si ni calzones puede enviar? Ay, si supieran lo que he pasado, lo que he sufrido yo en la ciudad. Ahí no hay vida, ahí no hay cama. Si uno en su humilde lo creen bien duro, penco le dicen. Y en su divierta fuman en pipa, beben en copa y qué sé yo. El fin de mes, mamita en mi alma, llega a los chinos, no hayan que hacer. Salí muchacha, mira quién toca, decí que andamos fuera de aquí. Ahí comienzan los cobradores para declararme todo su amor. Desde ese día los condenados son una lengua para fastidiar. Invitaciones, convite al teatro, luego a bailar. Y en la casa de mis patrones, qué cosas pasaban, válgame Dios. El niño Carlos me enamoraba y los Serapios me pretendió. Yo me ponía coloradita, que ni mi oficio hacía bien. Que Mabel hizo, la leche humaba, quebranté los platos y rompí el mantel. Y mi patrona, que no era santa, muy enojada, me rezongó. ¿Quién día más bruta la que yo tengo? Que hasta sin platos ya me dejó. Y yo que andaba de malas pulgas por tantas vainas que me pasaban, chupé los dientes y la rabieta, muy enojada le contesté. Cállese vieja, deje fregar, que con mi sueldo voy a pagar. Me dio en la trompa
caí en la pila. Me rompí los dientes y veía llorar. Y para colmo, me hallé el pistillo que de los huertos guardaba yo. ¡Ay, qué ladrona la tarde fina! La mosca muerta te voy a matar. Mire, señora, si usted me toca de nuevo un pelo, le va a pesar. Se armó la molote de 1000 demonios y hasta la jura luego llegó. Y en un momento que no me vieron, directo al rancho me la pelé. Andé buscando por todas partes, mas nadie supo quién era yo. Más que me puse Delfina Rico y Juana Ruco me llamo yo. Por eso vine, por eso he vuelto, porque la suerte no me ayudó. A mí mi viejo bien me decía que no me fuera yo a aventurar. Aunque era feo, visco y pelón, pero era mío su corazón. Ahora ya es tarde, ya nada puedo remediar, porque en las faldas de la montaña vive contento con la Raquel, pero si en viuda, por las cruces que en estos brazos volverá a caer. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristel Sánchez, estoy en segundo de Finanzas en el Instituto Técnico Vinope. Les voy a hablar sobre el valor del respeto. El respeto, un valor de reciprocidad. Entender que las demás personas tienen diferentes ideas, pensamientos, sentimientos, formas de actuar, gustos y que incluso tienen diferentes características físicas a las nuestras. Es la clave para que se mantenga el respeto. Ahora más que nunca es momento de poner en práctica este preciado valor. Es por eso en este momento el tiempo para promover el respeto, la situación actual que se vive en todo el mundo debido a la pandemia ocasionada por la recién conocida COVID-19. Ha dejado al descubierto la necesidad de hacer énfasis en el respeto, sobre todo hacia los demás. El confinamiento y las nuevas formas de interacción social requieren de respeto mutuo, de comprender que cada persona reaccione de manera diferente a las situaciones de emergencia y de estrés. Por esta razón te decimos qué es el respeto y cómo llevarlo al terreno de los valores para ponerlo en práctica y que las personas que nos rodean sigan nuestro ejemplo. Y así, entre todos, logremos mantener relaciones familiares, amistosas o de trabajo basadas en la armonía. ¿Qué es respeto? La palabra respeto viene del latín respeto, que significa atención o consideración, por lo que puede definirse como la consideración que se le tiene a alguien en el área de los valores, en la capacidad de honrar o aceptar a una persona, aunque no aprobemos ni compartamos sus acciones u opiniones. El valor de respeto también nos enseña a que, aunque no estemos de acuerdo con la persona, no debemos pretender cambiar su forma de actuar o de pensar, pues cada quien es libre de tomar sus propias decisiones siempre y cuando no nos afecten a nosotros ni a los demás. De igual forma, este valor nos aclara que, aunque no tenemos diferencias individuales, todos somos iguales y merecemos el mismo respeto. De ahí la importancia de enseñar, sobre todo con el ejemplo, este importante valor a los niños de temprana edad, pues solo así crecerán como adultos respetuosos y de quienes les rodean. El respeto no significa estar de acuerdo con todo y con todos, consiste en aceptar las preferencias y decisiones de los demás. ¿Qué sucede cuando no hay respeto? Es muy sencillo identificar a una persona que no respeta a los demás, pues juzga, critica, discrimina, incluso agrede física o verbalmente a quienes no piensan como él. Esta situación deriva en los malos entendidos, gritos, insultos y hasta violencia, y que a la persona que se siente no respetada en la mayoría de las ocasiones busca regresar esa falta de respeto. Por el contrario, cuando mostramos respeto hacia los demás, las otras personas actúan de la misma forma con nosotros,
Por esto decimos que el respeto es un valor de reciprocidad. ¿Qué otros valores surgen con el respeto? Cuando no ponemos en práctica el valor de respeto, al mismo tiempo usamos otros valores, como la empatía, ya que para comprender por qué actúa o cómo lo hace o por qué piensa de tal o cual manera. Otro de los valores que surge con la solidaridad, porque cuando somos capaces de entender la situación de la otra persona, nos motivamos a ayudarle. El diálogo es otro valor que fomentamos cuando hay respeto, ya que nos damos la oportunidad de intercambiar ideas con las personas, escuchando con atención sus necesidades y preferencias. De igual forma, la responsabilidad es un valor que va de la mano con el respeto. Cuando nos autorrespetamos, somos cuidadosos con nuestra salud y estilo de vida. No olvides que el respeto a uno mismo es fundamental, ya que además de ser la base para la buena autoestima, en la medida que te respetas a ti mismo, respetarás a todas las personas de tu alrededor y tus hijos seguirán tu ejemplo. Respetar es aceptar a ti y a los demás. Gracias.